Hola a todos. Hoy os traigo un personaje que llevo tiempo siguiendo también y es uno de mis fetiches de internet. Bueno, no, un personaje la verdad que muy interesante porque es un tipo matizado, muy de izquierdas. Santiago Armesilla, es, pues bueno, un tipo, un coco, que se diría, ¿no? Es un coco, está doctorado en la Complutense de Madrid, de hecho estudió coincidió bastante con Pablo Iglesias, de Rejón y toda esta peña. Y se podría decir que tiene un doctorado pues, en economía política y social y tiene pues un postdoctoral del Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica, bueno, un coco, como os decía. Ahora mismo está residiendo en Argentina, en Buenos Aires, supongo que haciendo algún postdoc o algún máster o alguna historia. Licenciado en ciencias políticas, etcétera, etcétera. Estamos hablando de una persona pues que tiene una formación muy sólida, ¿no? ¿Qué es lo que ahora lo que vamos a hacer es los que me oís de forma habitual sabéis que normalmente suelo analizar a personajes que me interesan o que me llaman la atención por algún motivo intelectual normalmente o incluso puede ser más diverso, ¿no? Pero normalmente me llaman la atención por alguna causa, digamos, ¿no? Y entonces lo que hago normalmente es coger alguna charla o alguna digamos, conferencia, lo que sea, que hayan hecho recientemente o no, y que yo vea interesante, la recorto. Las partes que yo pienso que, en ese caso, por ejemplo, de Santiago, las partes que creo que le representan más, la parte que creo que representa más su pensamiento a grandes rasgos, digamos, ¿no? A brochazo gordo. Y luego analizo pues los pequeños cortes de voz que vais a oír, ¿no? Pero antes que nada, pues la presentación que quiero hacer del personaje, que ya he hecho, digamos, su currículum más o menos, lo que diría a nivel, digamos, más psicológico, más, que a mí me gusta mucho indagar en lo psicológico, ya sabéis un poquito y tal. Normalmente mis análisis son de brochazo gordo, digamos, pero siempre con tintes filosóficos, psicológicos cuando hablo de algún personaje y tal, ¿no? En el caso de Santiago, el discurso que tiene es un discurso muy de izquierdas, muy de hombre intelectual de izquierdas, ¿no? De hombre o mujer, quiero decir, me da igual el género. El, el tema es el siguiente, ¿no? Que los de izquierda siempre tienen ese miedo atroz a parecer poco materialista, ¿no? Y a ser tachados de poco racionales. Entonces hay que ser muy racional y muy materialista como sea, ¿no? Si no, parece que ya no eres de izquierda, parece que ya tienes tendencias religiosas o eres poco científico o se te podría confundir con la derecha, por decir algo, ¿no? Y esa tendencia la tiene también Santiago. Para mí hay un exceso de intelectualismo, hay un exceso a ver, también en el marco donde normalmente se suele mover y las conferencias que suele hacer, pues yo entiendo que tenga que mantenerse en un cierto academicismo, es decir, cuando tú estás hablando ante colegas, doctorandos como tú, pues no puedes utilizar un lenguaje demasiado soez, ni de calle, ni ser demasiado, digamos, divulgativo en plan como si hablaras con personas que no tienen estudios, ¿no? Por decir de alguna forma. Pero sí que es verdad que yo lo he oído, por ejemplo, en otros marcos, en una entrevista que tiene con otro canal, con un youtuber así que es famosillo más o menos, que tiene bastante éxito, un youtuber joven, y una entrevista de 2 horas, que me chupé entera, 2 horas y pico. Y la verdad es que no le cuesta salir le cuesta salir de su papel, ¿no? Le cuesta salir del papel del doctor de ciencias, ¿no? Políticas y etcétera. Es decir, veo que, pero porque es de izquierdas, no por otra cosa, porque luego he oído a gente igual de preparada que él, con los mismos doctorandos o con un montón de títulos académicos y de carreras de derechas que se sueltan, no sé cómo decirte, los de derechas se sueltan más porque no tienen miedo a no parecer racional o a no parecer, digamos, materialistas, sino como normalmente suelen ser creyentes muchos de ellos y tal, pues más bien les va la marcha, digamos, ¿no? Y se sueltan pues mucho más, ¿no? Cuando hablan en según qué sitios, ¿no? Y los ves mucho más relajados y utilizando, incluso formulando hipótesis y aventurándose un poquito más en caminos aparentemente, digamos, más peligrosos, ¿no? Y sin embargo, los de izquierda ves que se intentan mantener siempre en el redil ahí, ¿no?
siempre citando fuentes, siempre siendo muy serios, muy académicos, muy respetuosos con la praxis, ¿no? Y la buena praxis, digamos, académica, ¿no? Entonces, claro, eso cansa un poco, por una parte, hace que el discurso sea más cansino, se escuche menos y sea más difícil de entender por la parte de la gente normal y corriente, ¿no? Y eso es un defecto que les veo mucho a muchos. Y o esto o caen en el otro lado, ¿no? En el populismo, ¿no? Tipo Pablo Iglesias, que ya pasa de todo, ¿no? O sea, lo único que quiere es poder y venga, y dicen lo que quiere oír la gente y van a las modas pues que se imponen del posmodernismo, ¿no? Eh, a ver las notas que tomo aquí, más que racionalidad. Bueno, claro, yo lo que les pediría a los de izquierda es que tengan en cuenta que más que ser racionales todo el rato, también habría que intentar ser más conscientes. Es decir, para mí la conciencia y la racionalidad, aunque parezca que sea lo mismo, no es lo mismo, ¿no? Yo les invitaría a leer mi ensayo sobre la conciencia para que entiendan qué entiendo yo por conciencia, ¿no? Porque realmente la conciencia para mí es algo que va más allá de la razón, ¿no? Es más razonable que la razón, por decirlo de alguna forma, y quizás más materialista incluso que el materialismo, ¿no? Si se aplica bien, ¿no? Y al mismo tiempo respeta profundamente nuestra naturaleza animalesca, digamos, que nos hace ser seres básicamente también con mucha irracionalidad, ¿no? Porque somos las dos cosas, ¿no? Lo irracional y lo racional, ¿no? Y creo que lo irracional también hay que mimarlo, ¿no? Y ser consciente permite un poco casar esas dos tendencias, ¿no? Es un poco lo que les pediría a los de izquierda también, ¿no? A veces. Por lo demás me encanta me encanta, digamos, su pensamiento porque es un tipo muy matizado, es de izquierdas de verdad. Y como es de izquierdas de verdad, pues es un tipo que, por ejemplo, no tiene ningún miedo a decir que defiende el Estado español, la unidad del Estado español, que es totalmente anti digamos, independentismo vasco y catalán. Y es un tipo realmente en ese aspecto pues que me ganó el corazón, ¿no? Porque además lo argumenta muy bien. Ahora vamos a ir empezando a oír cortes de voz suyos, los iré analizando y veréis como el análisis que hace y las razones que da para ser así son muy sesudas. Yo he recortado lo menos sesudo, imagínate, y aún lo que vais a oír os va a parecer sesudo probablemente muchas veces, a muchos de vosotros, pero bueno, ahí estoy yo para intentar, como siempre, convertirlo en algo más, digamos, entendible para todo el mundo, ¿no? O al menos es mi intención y es lo que intento. Bueno, pues nada, vamos a ir su primer corte, venga, ahora nos vemos, ahora nos oímos. Eso lo dice Lenin en el Estado de la Revolución. Sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación, que es un texto que supongo que algunos de ustedes, los más antiguos, porque esto a mí me ha pasado, nos lo han espetado en algún momento como texto a leer para aquellos que tenemos una posición contraria a la autodeterminación de las partes de una nación política. Pues bien, el problema de todos los que nos han espetado es que este texto delante es que no lo han leído. Y no lo han leído, y se nota, porque Lenin en ese texto afirma que todas las revoluciones burguesas se han consolidado en las naciones de Europa Occidental entre los años 1789 y 1871, es decir, desde la Revolución Francesa hasta la unificación alemana. Las 5 grandes naciones, si queremos incluir a Holanda y Portugal en ellas, pues se puede hacer, pero las 5 grandes naciones de Europa Occidental son Francia, Italia, España, Alemania y el Reino Unido. Han consolidado sus revoluciones burguesas, algunas camufladas como reformas religiosas, como en Inglaterra o como en Alemania, a pesar de que las guerras civiles que se produjeron en el Sacro Imperio en la época de la Reforma de Lutero sumieron a ese mismo Sacro Imperio durante unos 200 o 300 años en una miseria económica considerable, en un grupo de estados que más o menos hablaban el mismo idioma, pero que eran básicamente agrarios y que no tuvieron una potencia industrial como tal hasta que no se unificaron en 1871. Pero lo que está claro es que en ese periodo es cuando se consolidan esas revoluciones. En este corte, por cierto, en una charla que dio en el País Vasco, ni más ni menos, el tío con dos cojones, hablando claro, veis como claramente pues les da a entender ya en su tesis que él está totalmente en contra de separar una parte de una nación histórica. Luego tiene toda una teoría sobre naciones históricas burgueses, capitalistas, que Lenin y Marx se ve que analizaron muy bien en su día, sobre todo Marx antes que Lenin. Y entonces ahí se refiere a Lenin y un tratado que hizo Lenin. Y concretamente se refiere a que para él hay 5 grandes naciones en Europa, ¿no? Que se pueden decir como naciones,
Evidentemente, el concepto de nación en un análisis comunista nunca es étnico, ¿vale? Que quede claro, ¿no? Es siempre, digamos, político y, digamos, se basa en datos objetivos, como siempre, ¿no? Y menciona a España sin ningún tipo de reparo, sin ningún tipo de problema. Inglaterra, España, Francia, Alemania, y creo que, no sé si mete en el saco a... Creo que no me acuerdo cuál mete en el saco como quinta. Pero digamos que yo coincido totalmente en su análisis, o sea, tiene toda la razón del mundo en ese aspecto. Es más, el análisis que hace, digamos, deja bien claro digamos, que España se merece estar en el top 10 en el top 5 en ese caso, de las 5 naciones europeas que merecen estar unidas y que merecen el título de nación cohesionada por su historia, por muchísimas razones, por la cohesión incluso geográfica que tiene como península, digamos. Y bien, y hay toda una serie de razones lógicas, materialmente analizables, digamos, sin ningún tipo de problema, que hacen que sea así, ¿no? Y realmente hay que fijarse, pues eso, ¿no? En que hasta Lenin, ¿no? Digamos, en su tratado, pues lo decía bien claro, que la izquierda, bien entendida, como lo entendió Marx, que es el gran pope, ¿no? O el primer pope del comunismo, y Lenin, que es el segundo pope quizás, claro, me salto un montón entre medias, pero me refiero que son un poco los más conocidos y los que más, los dos faros, por decirlo de alguna forma, pues dejaron bien claro en sus tratados que una nación es indivisible. Cuando realmente tiene el título de nación, es indivisible, porque hay que pensar que el comunismo se erigió, entre otras muchas cosas, que ahí habría muchos matices que yo le quisiera meter a Santiago, pero bueno, entre otras cosas, como para dirigir, digamos, esto, precisamente un imperio que era el imperio ruso en ese caso, y por lo tanto tenía una idea imperialista, que luego él matiza y tal, pero bueno, ya vendremos a esto, y por lo tanto tenía una visión de unir pueblos justamente en un gran bloque, darles derechos de todo tipo, lingüísticos y tal, si uno quiere, pero tenerlos unidos y amalgamados en un gran bloque que era pues para el proletariado, para el obrero, ¿no? Digamos que si fuera la base quien comandase, digamos, que luego fue un sueño, bueno, ahí hay un montón de matices también, pero bueno, el tema era este, ¿no? Y entonces, para nada se quería volver a separaciones de pequeños territorios dentro de un gran territorio, porque eso es volver a volver a la nobleza, a los reyes, a los condes, a la Edad Media, a lo de siempre, digamos, ¿no? Y el comunismo nació como algo moderno, algo progresista, algo que quería romper con todo esto y que rompió con todo esto, además, de forma violenta incluso, ¿no? Por lo tanto, digamos, muy violenta incluso diría. Por lo tanto, digamos que no tiene ningún sentido el decir que eres de izquierdas y decir que eres separatista. O sea, los de izquierda en el País Vasco y Cataluña no tienen ni idea o no se han leído a Marx ni a Lenin o no han entendido lo que han leído, como dice Santiago, ¿no? Vamos a seguir con otro corte. Que una comunidad de vida económica para Stalin y para el marxismo, ¿qué es? Es básicamente un mercado que se produce en el entorno de una nación política burguesa. Un mercado burgués, una comunidad de vida económica capitalista. Pero es que resulta que España, como tal, cumple ese requisito, pero Cataluña como tal y el País Vasco como tal no. ¿Por qué? Porque no existe la burguesía catalana y la burguesía vasca como tales. Son burguesías españolas dadas en un territorio muy concreto de la nación política española, que es País Vasco, burguesía industrial, Cataluña, burguesía comercial, pero que están conectadas con una burguesía burocrática funcionarial que surge en Madrid y que se va conformando entre los siglos XVII y XVIII y que hoy día es la más poderosa de todas. Bueno, este me ha encantado especialmente, ese corte, porque es que además dice una cosa calcada de un audio-vídeo que se titula El trío Calavera Enemigos de una posible España. Si lo queréis buscar en mis audio-vídeos lo encontraréis, lo grabé hace un mes y medio, dos quizás. Y es que dice clavado, lo que pasa es que yo lo digo con un lenguaje como siempre, más llano, más a brocha gorda y más entendible para todo el mundo, pero él lo expone de una forma, bueno, en ese corte muy breve, pero tiene más exposición en más charlas, que dicen exactamente calcado casi palabra por palabra es lo que digo yo en ese audio vídeo. Y que conste que yo la había oído ya a Santiago, pero pocas veces, ¿eh? Tampoco la había oído muchísimo, lo he estudiado mucho más ahora para hacer el audio vídeo, ¿no? Sobre él. Y realmente no es que lo haya copiado él, es que me salió así del alma y da la casualidad que pensamos exactamente lo mismo. O sea, da la casualidad que pasamos exactamente lo mismo en esto, solo que yo lo argumento de una manera todavía más clara y más, creo que más potente, ¿no? Que todavía que él en el corte ese, que realmente sin la complicidad de Madrid, yo siempre lo he dicho, incluso de Franco,
aunque la gente no se lo crea, Cataluña y País Vasco nunca habrían llegado a esos niveles de autonomía que tienen hoy en día, o prácticamente de países libres asociados, que, que es lo que son en realidad actualmente con respecto a la unidad de España, y nunca hubieran conseguido romper la unidad de España de la manera que lo están rompiendo si no fuera con la complicidad total de Madrid, que se ha conformado siempre con ser, digamos, con chupar los recursos que se producen ahí, o una parte de los recursos, porque una parte como una propina casi, a cambio de tener, digamos, el mando y la centralidad y de poder seguir chupando del resto de España y de ser una potencia, digamos, burocrática que luego se ha convertido con el tiempo en una potencia comercial también, claro, evidentemente, ¿no? Pero, digamos, a cambio de 4 pin-ups, como diría Trump, se han conformado con ser una figura, digamos, secundaria, aunque la principal, evidentemente, es la jefa Madrid, está claro, ¿no? De la banda de los tres. Pero bueno, es una jefa, la verdad, con muy poco orgullo y muy poco, digamos, panaché, ¿no? Muy poca, digamos, muy poco prestigio, muy poco, porque realmente es jefa, pero vamos, que como si tuvieras a 2 matones al lado, ¿no? Que te dicen, sí, sí, tú eres el jefe, pero vamos, en cualquier momento te metemos un cate que te dejamos ahí medio tirado, ¿no? O sea, es una forma poco edificante de ser el jefe, pero bueno, en fin, es lo que han escogido los madrileños con tal de que el País Vasco y Cataluña se sigan llamando España en la práctica, pero no sigan siendo España. En la práctica no siguen siendo España, pero digamos de facto o así de burocráticamente siguen siendo españoles, ¿no? Es un poco, desde un punto de vista de izquierda y progresista, es una vergüenza total, porque eso no es más como una especie de estado medieval, es decir, sigo siendo tu rey, sigo siendo tu jefe, pero tienes total autonomía en tus territorios, haz lo que quieras, con tal de que me des una pequeña parte de los beneficios de lo que hacen en tu territorio, ¿no? Y con tal de que sigas llamándote súbdito de España, ¿no? Bueno, en fin. Yo lo veo vergonzoso, lo veo una cosa medieval, una cosa, y él también, ¿no? Quiero decir, es que cualquier persona progresista de verdad, de izquierda de verdad, ve vergonzoso ese tipo de montajes, ¿no? Porque no es para nada, no es un progreso, no es algo que, es algo del pasado, es algo que el comunismo y la izquierda de verdad vino para romper esto, para hacerlo pedazos, ese tipo de montajes, donde hay machos alfas que dominan su territorio y luego se ponen de acuerdo entre ellos para no pegarse bocados, ¿no? Y simplemente siguen controlando un territorio, digamos, a base de alianzas entre machos alfas. Esto es una cosa que el comunismo vino a romper esta dinámica, ¿no? Vino a romperla totalmente, ¿no? A hacerla pedazos y realmente a establecer otro tipo de organización, ¿no? Para que el pueblo tuviera mucho más protagonismo y que fuera una cosa como mucho más horizontal, ¿no? Y para hacer una cosa horizontal hay que hacerla cohesionada, ¿no? Es imposible montar un país horizontal para el pueblo cuando empiezas a hacer diferencias de esa naturaleza. O sea, es imposible, no cabe en ninguna cabeza bien amoldada, ¿no? Pero desgraciadamente aquí en España la izquierda se ha creído que la moda es esta, ¿no? En fin, por culpa del posmodernismo de los años 60, por culpa de muchos motivos, ¿no? Vamos a seguir oyendo otra voz y seguimos comentando. Con esto, básicamente, lo que quiero dar a entender es que por separado estas comunidades, geopolíticamente hablando, no son nada. Claro, esa es otra. O sea, es decir, además, encima, si al final consiguieran ser una nación totalmente independiente de verdad, de facto, ya de acto, de todo, ¿qué pintarían en el mundo Cataluña y el País Vasco, no? Si tienen el PIB creo que más adelante en otra voz, tienen el PIB de nada, ¿de qué? De Paraguay, por decir algo. ¿Qué pintan en el mundo? ¿Qué importancia tenían geoestratégica? Ninguna. Si hoy en día, en el mundo actual de hoy en día, ni el País Vasco ni Cataluña tienen ningún tipo de importancia geoestratégica, no tienen nada en sus suelos que interese a nadie. Desde un punto de vista geográfico están metidos en dos esquinas. País Vasco quizás porque es un poco más acceso al Atlántico, pero nada, o sea, quiero decir, les pueden cerrar los puertos en un pispás, tanto España como Portugal, como cualquier armada que haya por ahí, la francesa, la inglesa, la española o la portuguesa, le pueden cerrar el acceso al mar al País Vasco con 2 barcos, apuntando a Bilbao. Quiero decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Y Cataluña qué? Cataluña ya es una vergüenza total. Quiero decir, está encajonada ya en España totalmente y encima por mar, que es la única escapatoria que tiene, o por la pequeña franja de tierra se pueden bloquear en un plis también, Barcelona y Portbou. ¿Dónde van? Quiero decir, ¿qué importancia tienen? ¿Qué fuerza tienen?
¿Y qué esperan? ¿Que los rusos los van a amparar? Aquí en todo el medio de Europa, que los americanos iban a dejar que dos bastiones así estuvieran controlados por los rusos, por ejemplo, si es que es la esperanza que tiene la izquierda catalana o vasca. Es una estupidez, es la misma estupidez que cometieron los republicanos de la guerra civil. ¿Qué se pensaban? ¿Que los rusos, los ingleses, toda esta gente iban a ayudarles a saco? Pues si no se puede incluso, tienes que atravesar demasiados países enemigos para poder, digamos, suministrar algún tipo de ayuda. Ya sé que hoy en día con un portaaviones, bueno, me diréis en Siria qué, pero Siria está mucho más cerca del área de influencia de Rusia, por ejemplo. Barcelona está muchísimo más lejos, hay que atravesar todavía países mucho más peligrosos que estarían totalmente en contra, probablemente, ¿no? Italia, Grecia, todo el Magreb que puede controlar Estados Unidos como le da la gana. En fin, geoestratégicamente, o sea, si hablamos de geoestrategia es un desastre total y absoluto. Si hablamos de economía, otro desastre total y absoluto. Total, es una idea totalmente loca, es una idea medieval, lo que siempre digo, una idea totalmente medieval y comandada por dos izquierdas o cómplices, dos izquierdas cómplices de católicos, racistas, supremacistas, tanto en una parte como la otra, que no se entiende más que porque no han entendido nada de la izquierda y porque realmente son gente posmoderna y sin pies ni cabeza y que no entienden nada. Bueno, totalmente analfabetos funcionales prácticamente. Bueno, vamos a seguir oyendo voces, que esta tercera voz, la verdad es que el apunte geopolítico ha sido muy bien traído. Pero bueno, creo que hay que pensar en un sentido grandioso si se es comunista, si se es marxista, y no hay que pensar en un sentido provinciano, porque desde Marx eso no ocurre. Y si nos quedamos a un nivel provinciano, estamos abocados al fracaso, que creo que es lo que ha pasado tanto con la autodenominada izquierda española como con la izquierda local de aquí y de otras localidades regionales. Aquí muchos pensarán, pero hombre, si no ha sido un fracaso, si ahora mismo, por ejemplo, estamos mandando en España la izquierda de tal y cual, y en el País Vasco y tal y cual tenemos la izquierda que comanda mucho y tal. Sí, pero bueno, él se refiere a un fracaso ideológico, o sea, es un fracaso total, porque mandan a base de eso, de sostener a nacionalcatólicos, tanto en el País Vasco como en Cataluña, y ese es su mando. Es decir, cogen el mando tanto en una parte como en la otra gracias a sostener cosas. O sea, ellos deberían estar, si fuera una izquierda sana, normal, europea, evolucionada, que hubiera entendido cuál es su papel en el mundo y cuál es el papel de su país en el mundo, que es España, tanto los vascos como los catalanes, si fuera una izquierda sana, como decía, hace tiempo que habrían entendido que han fracasado. Porque dependen totalmente de la derecha. O sea, Podemos, aquí en España, depende de la derecha. Depende de la derecha catalana y vasca para poder mandar. PSOE igual. De rebote también dependen de los mismos. Y dentro de Cataluña, dentro del País Vasco, lo mismo. La unión siempre se hace con PNV y con lo que queda de Figo, que es nacional católico los dos. Es decir, que es un fracaso ideológico total y absoluto. O sea, lo que ellos pintan como un éxito es un fracaso, pero de una forma brutal. La izquierda de verdad, el que es de izquierda de verdad, jamás podría tolerar mandar ni un minuto con nacionalcatólicos. O sea, imposible. O sea, antes con nacionalsocialistas en todo caso. Pero con nacionalcatólicos, quiero decir, vamos, o sea, es una vergüenza, hablando claro, es una vergüenza. Si Lenin levantara la cabeza y toda esta gente, se cagarían en Esquerra Republicana, en Bildu y toda esta gente, pero bueno, se cargaría, ¿no? Que se los cargaría, igual que hizo con Trotsky. Es decir, así de claro, o sea, los pasaría el paredón, pero ya, o sea, así de claro lo digo. Vamos a escuchar la siguiente voz. La asignatura pendiente de los marxistas españoles es tener un marxismo autóctono propio. Y eso solo se puede hacer, pues como empezó Lenin, ¿no? Que lo comentábamos hoy. Lenin primero, para hacer la revolución, tuvo que escribir el desarrollo del capitalismo en Rusia. Y ahí da otra clave, ¿no? Ahí da otra clave muy clara. Cuando tú quieres hacer, eso es lo que ha fallado en la izquierda española, que es una izquierda iletrada, o sea, que no tiene estudios. Porque si ellos hubieran estudiado la historia de su país y supieran bien la importancia que tuvo España como imperio, como todo, y la importancia que podría tener todavía si hubiera una izquierda aquí que no fuera antinacionalista y que en vez de dedicarse, que a eso se dedican toda la vida, a meter palos en la rueda a la idea de España,
porque desde Franco y antes de Franco, pero sobre todo desde Franco, lo único que se ha dedicado a la izquierda española es a intentar ser una anti-España, porque la idea de España les repugna porque la asocian a Franco, por una serie de cortes de voz que ahora oiremos que él también ha analizado muy bien. Pues en vez de estar todo el rato cagándote en España porque es una idea franquista, pues transforma la idea de España en una idea progresista y de izquierda, pero de izquierda de verdad, progresista de verdad, jacobina. No una idea trotskista, asquerosa y posmoderna de los años 60. Es decir, ¿dónde vas? ¿Dónde vais? O sea, quiero decir, hasta que no entiendan que primero de todo hay que analizar muy bien en el país que perteneces y no copiar como un imbécil cosas de otros países y historias de otros países, cuando tú tienes tu historia propia, una historia, una idiosincrasia brutal, pues analiza tu idiosincrasia española, analiza lo que podrías hacer todavía con Iberoamérica, que todavía no está perdida del todo, pero si se tarda mucho más de reaccionar se perderá del todo. Analiza todo ese potencial y vuelve a ser orgullosamente español, pero español y además de izquierdas, con dos cojones, pero para eso, como bien dice él, hay que estudiar y saber. No hay que conformarse con haber leído a Lyotard y a cuatro imbéciles franceses y creerte ya que eres una eminencia de la izquierda. O sea, vamos, hay que decir que... vamos a ir otras voces, porque a mí esto me pone enfermo. Venga. Pues Jiménez Los Santos decía que Pablo Iglesias estuvo a esto de ser presidente del gobierno, pero ¿en qué falló? En que no asumió un patriotismo español. Pero claro, es que la gente no es subnormal. La gente sabe que es imposible que Pablo Iglesias, Turrión, asuma un patriotismo español porque no se lo cree. Porque es una persona que odia a su país, se avergüenza de su país. Y el chico sabe de lo que habla, porque ha estado con él, y con Errejón y con toda esta gente, con Monedero y tal, en la Complutense. Sabe perfectamente de lo que habla. Por lo tanto, digamos, ese es el gran fallo. Quiero decir, mientras, y el PSOE tres cuartos de lo mismo, ¿eh? El PSOE tres cuartos de lo mismo, quiero decir, se lo creen un poco más que Pablo Iglesias, no tienen el odio este acérrimo a España, ni mucho menos, sobre todo la izquierda andaluza, que es la más potente de España probablemente, pero tampoco se lo creen en plan, o sea, siguen asociando España con Franco, hay que decir, y el PSOE también. Por lo tanto, hasta que no se quiten esa losa de encima, nunca tendremos ni un país normal, digamos, moderno de verdad y digamos, que se podría, digamos, homologar como Francia, o como Italia, como Portugal, como cualquier país, digamos, que ha conseguido superar sus tonterías históricas y sus traumas dictatoriales, que todos lo han tenido, ¿vale? De una forma o de otra. Hasta que no se supere, digamos, este trauma, seguimos parados en los años 30 aquí, ¿eh? Pero paradísimos, ¿eh? Y seguimos de la guerra civil, quiero decir, seguiremos ahí y con los catalanes y los vascos aprovechándose de la situación, quiero decir, así de claro, os lo digo. Por lo tanto, es normal que la derecha en España triunfe un poco más y que siempre esté a punto de ganar las votaciones y la izquierda siempre esté ahí cuando España es un país que en su mayoría, o sea, lo que es el obrero español, en su mayoría es de pensamiento también de izquierdas, más bien. Pero ¿por qué vota derecha y vota Vox incluso ahora, el español medio? Pues porque por lo menos le dan un poco de orgullo, le sacan un poco lustro a la bandera, lustro a su territorio, que al final somos españoles. Es que la izquierda se ha olvidado de que al final la gente de a pie se siente española, de una forma o de otra, y quiere ser orgullosa de ser española. Igual que un italiano es orgulloso de ser italiano, un alemán es orgulloso de ser alemán, un francés es orgulloso de ser francés, y tienen menos motivos muchas veces que nosotros de estar orgulloso de su país, sobre todo cuando pienso en Alemania, por ejemplo. Y Francia de unido también, ¿eh? Déjala ir Francia, ¿eh? Con su colonialismo africano y sus barbaridades en Algeria, etcétera. O sea, si al final España no tiene nada que avergonzarse, si lo que hizo lo hizo hace 500 años y lo hizo bien dentro de lo que cabe encima y con la historia de hace 500 años, con la mentalidad de hace 500 años. Por lo tanto, digamos, no tenemos nada que reprocharnos, somos una nación mucho más que puede estar mucho más orgullosa de sí misma que Francia, Alemania, Inglaterra incluso, sobre todo, y sin embargo resulta que estamos menos orgullosos y la gente se ha hartado de esto, porque el tiempo va pasando, el franquismo va quedando atrás, y porque la gente cada vez es más instruida, cada vez poco a poco leen más, y se van dando cuenta por fin de que no tienen por qué sentirse mal por ser español.
que ya está bien. Y los únicos que recogen el guante de darles un poco ese orgullo es la derecha. Entonces la izquierda, yo os lo digo, está abogado al fracaso, ¿eh? Pero al fracaso más absoluto, incluso electoralmente. Tarde o temprano, la izquierda se quedará residual. O pegan el cambio, o se quedará como algo residual, ¿eh? Y aquí triunfará la derecha año tras año. O sea, os lo digo así, ¿eh? Así de claro. Vosotros mismos. Bueno, seguiremos oyendo voces y ahora entra también en otra historia que también me gusta. Es que está defendiendo, y perdón por la palabra que voy a utilizar, porque a lo mejor no gusta, está defendiendo un imperio. Porque la Unión Soviética, usted no fue un imperio. Un imperio de corte generador, civil, si se quiere, o sea, no depredador, no era un imperio colonial, pero era un estado inmenso, el más extenso de la Tierra en su momento, con 300 millones de habitantes, y que además tenía asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y tenía la bomba atómica y más allá de la bomba atómica. Y había hecho una disgregación hablando de, más concretamente de Rusia del Imperio Ruso. Lo que pasa es que lo que nunca ahí es donde yo tendría una gran discusión con él y si quiere incluso lo invito a poder discutirlo conmigo si quiere algún día o lo que fuera. A ver si un día me pongo a ello y llamo a toda esta gente, los escribo o lo que sea, a los que tengo pendiente una charla con ellos. Pero si se quieren adelantar, pues que no tengan ningún tipo de problema. En la casilla de comentarios me lo ponen y qué problema, ¿no? Y podemos intentar hablar algún día. Yo en el tema del... O sea, está muy bien lo que dice, por una parte, porque vuelvo a insistir eso, que el comunismo se montó como una cosa para digamos, llevar un imperio, que era el imperio de la URSS, y eso está muy bien que lo reconozca, pero luego lo matiza con un montón de historias que no me gustan. Es decir, no, o sea, la URSS fue un imperio, punto. Un imperio comunista, con ideas de izquierdas, de marxistas, leninistas, todo lo que tú quieras, pero era un imperio. Y se llevó igual que un imperio, igual que la época de los zares. Y déjate de rollos. Y déjate de que si no había colonias, que si dieron repúblicas, que si tenían autonomía, tal y cual, sí, bueno, igual que cualquier otro imperio. Quiero decir, el imperio romano también, la Galia tenía su autonomía, Hispania tenía su autonomía probablemente, etcétera, etcétera, pero aquí el que mandaba era Roma. Y ahí el que ha mandado siempre es Moscú. Y déjate de rollos. Y si había alguna revuelta o algo que no les gustaba, mandaban los tanques y rápidamente se acabó el rollo. O sea que, déjate de rollos. Porque sea de izquierda y porque sea comunista, leninista y porque a ti te guste, no le quites las culpas, ni le quites la brutalidad del régimen, ni le quites la centralidad que tenía, ni le quites que al final era un imperio que se llevó exactamente igual que todo lo demás. No me quites que había una cúpula que mandaba, que no tienen el título de rey, que tenían el título de camarada, pero que es exactamente lo mismo que un rey. Tenían el mismo poder, el Politburó, sí, ya podían ser cientos, me da igual, y no uno, pero al final se elegía también un secretario general que hacía las funciones de rey o de presidente republicano, de lo que tú quieras, y déjate de rollos. O sea, quiero decir, al final se llevó, pues como siempre se ha llevado todos los imperios y las naciones cohesionadas, es decir, con un orden jerárquico, con una punta en la jerarquía y el ordeno y mando, incluso más que un rey, más, o sea, en ese aspecto el comunismo ha sido mucho más cruel que cualquier reinado, probablemente, cualquier reinado por muy absolutista que fuera, y mucho más, digamos, unitario y mucho más, bueno, enseñaron ruso a la fuerza a todos los pueblos nómadas de por ahí de Siberia y de Kazajistán y les dieron la nacionalidad rusa sí o sí. Y si uno quería triunfar en la vida tenía que ir a Moscú, a miles de kilómetros de su casa. Bueno, déjate de rollos. O sea, por ahí no trago, ¿vale? O sea, una cosa es que pueda tener cierta simpatía con la izquierda, digamos, y la rotura que hizo en su día histórica, pero otra cosa es que loar la izquierda, o sea, tiene muchas cosas despreciables, quiero decir, la izquierda que se montó al final, ¿no? Eso está clarísimo, y si quieres un día, pues ya te digo, lo hablamos tranquilamente, ¿no? Vamos a seguir con las voces. En España, ¿qué ha ocurrido? Pues que Franco, en su dictadura, con su victoria, y esto también hablo en el libro, anuló con esa misma victoria a la izquierda política la defensa de ese Estado. Es decir, al llamarlos anti-España, es que, claro, Unamuno es de esta tierra, pero es que cuando él dijo venceréis y no convenceréis, se equivocó. Vencieron y convencieron. Por lo menos de momento. Porque Franco se apropió hasta tal punto de la idea de España que se la llevó a la tumba y al Valle de los Caídos. Y ahí la sigue agarrando y hay todavía un montón de izquierda definida e indefinida
que rehúye de ese tipo de nación. Por eso hay que reivindicar. Claro, pero cuando yo estoy reivindicando la nación española, estoy también reivindicando el Estado español. Es decir, cuando estoy reivindicando la nación política, estoy reivindicando el Estado que se conformó en revoluciones burguesas a partir de una guerra de independencia contra un invasor extranjero contra el que se luchaba al mismo tiempo que se luchaba contra el absolutismo. Y que unos señores en una islita pequeña de la bahía de Cádiz hicieron una constitución que a Marx le maravilló y que dijo que era más radical incluso que las constituciones jacobinas de la Revolución Francesa, entre otras cosas porque los jacobinos franceses la esclavitud no la abolieron. Y los liberales gaditanos sí, liberales que venían de territorios enormes que estaban en América. Y claro, y eso llevó en Francia pues luego que se diera la revolución de esclavos en Haití. O sea que si ha quedado alguna duda por mi parte, la disipo. La defensa de España como nación política es también la defensa de su Estado. Y en el mare magnum geopolítico en el que nos encontramos ahora, evidentemente la defensa de la nación política española y la defensa de sus trabajadores corresponde también a la defensa de ese Estado, también precisamente contra aquellos enemigos, tanto internos como externos, y señalo de manera particular a la Unión Europea, que quieren debilitar nuestro Estado básicamente para volvernos sumisos del monetarismo del Banco Central Europeo, de Estrasburgo y de Berlín. Bueno, a mí me encanta porque hace un análisis de lo que ha pasado aquí en España con una precisión y con una... O sea, me encanta, porque de verdad que la clava en todas las cuadras, ¿no? La clava perfectamente porque es exactamente lo que ha pasado aquí, ¿no? Franco se apropió de tal manera de la idea de España y anuló de tal manera a la izquierda española, digamos, ¿no? La aniquiló de tal manera, tanto moralmente como físicamente, como en todos los sentidos, que quedó tan despojada a la izquierda de la idea de España y cogió tanto odio y tanta animadversión por eso, ¿no? Porque Franco se la apropió de tal manera, con tanta fuerza, que realmente a la izquierda no le quedó casi más remedio que odiarla, ¿no? Lo que yo lo entiendo en ese momento, lo entiendo perfectamente, psicológicamente, humanamente se entiende, pero han pasado 70 años, tío. 70 años, ya es hora de que los tromitas y las tonterías se dejen en un parte y que recojas la bandera y la luzcas otra vez. Quiero decir, no podemos estar toda la vida con un trauma. Es decir, cuando tú sufres un trauma, el que sea, ¿vale? Seas hombre, mujer, seas lo que sea, pues tienes dos caminos, digamos, cuando sales del trauma vivo, ¿no? Estás recordando toda la vida lo que te ha pasado y por lo tanto escoger ser víctima el resto de tu vida o coger por la mano tu sufrimiento y transformarlo en un triunfo, ¿no? Y de alguna forma, digamos, voluntariamente dejar de ser víctima, ¿no? Has sido víctima en ese momento, has sufrido el atraco o te han violado o lo que sea, si eres mujer, y ya está, fue en ese momento, se acabó. Nunca más, voy a intentar que nunca más me pase y voy a empoderarme como se dice hoy en día y se acabó el ser víctima, ¿no? Cojo mi vida con el puño bien fuerte y me vuelvo a levantar, ¿no? Con toda la fuerza, ¿no? Pues es exactamente lo que tiene que hacer la izquierda, ¿no? O sea, dejarse de polladas, coger la bandera española, volver a lucirla a su manera, a su estilo, si es que quiere tener un futuro. Si no, pues lo que van a acabar haciendo es cargarse el país, desmembrarlo, hacer una especie de balcanización y guerra civil in eternum, que es lo que yo preveo, si la izquierda no se reforma, ¿no? Y si se reforma, pues nada, será un país homologable a todos los demás. Tendrá sus variaciones de izquierda a derecha en cuanto a cómo llevar, digamos, una sociedad, pero por lo menos quedará una cosa clara, como en Francia, como en Alemania, como en cualquier país normal homologado, que por encima de todo está la bandera del país y la cohesión. Y luego, pues será cómo gestionamos ese país, ¿no? Si lo gestionamos de forma más izquierdoide, más social, etcétera, etcétera, o si lo gestionamos de una forma más capitalista, más alta. En cuanto a la última parte del discurso que hace, bueno, es que claro, ahí pues se le nota pues el izquierdismo ese ultranza que tiene, ¿no? Y porque después a nivel económico para mí es un desastre sus teorías, no está clarísimo que el liberalismo triunfó a nivel económico y es la única forma de llevar esto. Lo que pasa es que hay que llevarlo con un Estado que controle por los desmanes, ¿no? Pero yo hace mucho tiempo que he dejado de creer en una economía estatal. O como lo dice él en una cosa que lo oí 2 horas ahí en una entrevista, eso de que tanto produce el trabajador, tanto tiene derecho. Eso no funciona, Santiago.
En la vida real se nota que tú no has trabajado, ni has sido empresario, ni nada, porque que has estado siempre entre libros y entre conferencias y no has trabajado de verdad, digamos, en el mundo real de la calle. Porque si hubieras trabajado en la calle te darías cuenta que, a ver, es que tú lo que no entiendes es que el valor añadido de un empresario no es solo que ha arriesgado un poco su dinero, que ya es mucho, no es solo eso, es que es el que ha tenido la idea, es el que tiene la iniciativa, es el que tiene la capacidad de organizar, la visión de poder llevar un negocio, digamos. Un obrero elige ser obrero no porque sea menos que el patrón, porque no quiere, porque quiere vivir tranquilo, justamente, porque quiere vivir sin preocupaciones, entonces no quiere preocuparse de qué es lo que vale realmente lo que ha producido sus 8 horas de trabajo, contabilizarlo al milímetro, no, no, lo que quiere es echar las 8 horas, tener un sueldo digno y cuando acaban las 8 horas, pirarse para casa. Es lo que tú no entiendes, lo que los comunistas nunca habéis entendido. El obrero lo que quiere es no tener preocupaciones. Se quiere ir al bar a tomar sus chupitos, todo el rollo, irse para su casa y al día siguiente vuelve a trabajar, pero él no tiene ninguna preocupación, no quiere ni pagar facturas, ni calcular cuánto ha ganado, ni... Es que precisamente uno se pone obrero y se pone asalariado para no tener el problema, los problemas que tienen los jefes, los empresarios. Es decir, porque el empresario nunca plega, es lo que tú no entiendes, nunca plega del trabajo. Es decir, aparentemente tiene un trabajo más cómodo en el sentido que puede ir encorbatado si quiere todo el día. Vale, muy bien. No hace falta que se le ensucie las manos. Vale, muy bien. Que eso es lo que creéis, que la mayoría de los jefes de los pequeños empresarios autónomos se siguen ensuciando las manos y no van en corbata. Pero bueno, vamos a poner el caso que te consigues hacer un tamaño de empresa mediano que consigues encorbatarte. Vale. Pero es que no acabas nunca de trabajar. Tienes que ir a reuniones, tienes que cuidar los clientes, tienes que cuando vas a tu casa seguir calculando organizando el día del día siguiente. No, o sea, nunca hay un momento que desconectas, te vas al bar a tomar un chupito, te vas a jugar a fútbol de veteranos. O sea, no puedes hacerlo. Y si lo haces, estás con la cabeza siempre en el trabajo. Cosa que un obrero, un asalariado no tiene. Vive mucho más feliz. Y es lo que quieren, además. O sea, esa idea que tienes tú de que un asalariado tendría que estar calculando todo el rato lo que ha generado y cobrar por lo que ha generado, es justamente lo que no quiere un asalariado. Porque para eso te pones autónomo o te creas tu propia empresa. Si quieres tener esas preocupaciones, te creas tu empresa. Es lo que nunca entenderás o entendéis los de la izquierda. Porque vais todo el rato con la intelectualidad esta. Y en la teoría todo eso funciona, pero en la práctica no. Porque y es que todo el mundo que vive en la vida real lo sabe. Es que es así. Bueno, en fin. Y ya, si quieres lo discutimos cualquier día. Seguimos con las voces. O sea, no sé por qué digo las voces, con los cortes de voz, bueno, con la, con los audios. La asignatura pendiente de la izquierda en España es la idea de España misma. De hecho, yo el libro empiezo con la frase de el leitmotiv de buena parte de la izquierda, y la pongo entre comillas, en España desde hace 60 años, consiste en una ecualización realmente simple, que es España igual a Franco. Y esa es la gran victoria de Franco, ideológica, cultural, total y absoluta. Es decir, Franco es como el Cid Campeador, gana batallas después de muerto porque se ha apropiado de la idea de España y nadie se la quita. Solo habremos vencido el peso de la losa del franquismo en el momento en que le hayamos quitado de su tumba la idea de España, porque no es suya. Es que, de hecho, esto es tesis del filósofo Pedro Insua, pero es cierta, la idea de España como nación política nace en la izquierda liberal en el buen sentido, generosa, revolucionaria, que acabó con el absolutismo y que organizó la resistencia contra los franceses. Bueno, como conclusión de sus tesis y su pensamiento, yo creo que ha quedado muy bien, ¿no? Pues ese último corte resume perfectamente y ahí él y yo coincidimos 100%. Quiero decir, ahí estoy totalmente con él, pero totalmente. Además, en infinidad de audio vídeos que he hecho en el pasado, más o menos vengo a decir esto todo el rato. Es mi tesis también, es decir, es la tesis que yo defiendo y repito, hasta que la izquierda no se quite la venda y no recoja la bandera, ese país nunca seremos un país homologado ni nunca funcionaremos de forma normal, ¿no? Bien, como conclusión, yo creo que ha estado bien. Espero que el personaje os haya interesado. Yo creo que ese Santiago Almeida, de hecho, si sigue la senda que lleva, yo creo que puede llegar, bueno, que ya ha llegado lejos, pero supongo que puede llegar mucho más lejos, donde se proponga, porque de verdad que tiene una cabeza muy amueblada, es un tío muy matizado. Le reprocho lo único, lo que le reprocho a muchos intelectuales muy de izquierdas como él, ese exceso de intelectualidad y ese exceso de... está como muy encasillado en su papel, se debería soltar un poco más. Y aparte de que sería más divertido, pues supongo que
se podría permitir él pues ser un poco más sincero en cuanto a su ideología, ¿no? Y también criticarla de una forma mucho más dura, ¿no? Y mucho más consciente y mucho más, digamos, bueno, con una crítica que realmente sea para progresar, para que su ideología sea mejor, ¿no? De alguna forma. Y no se quede estancada en los errores y no tenga esa adulación, ¿no? Digamos. Aparte de eso, pues bien, decir que él también es muy de Gustavo Bueno, que es un filósofo español que murió no hace tanto y ya de muy mayor, que tiene una filosofía propia, de los pocos filósofos de los últimos tiempos que se ha montado toda una filosofía, nunca mejor dicho, propia y con su propia forma de funcionar. Que de hecho Gustavo Bueno, tengo muchas cosas también que me gustan de él, hay otras no tanto, pero se puede decir que coincide bastante en muchas de sus preceptos. Lo que pasa es que Gustavo Bueno, pues lo mismo, ¿no? Por eso ha engendrado hijos como el Santiago, ¿no? Es decir, que no es su hijo biológico, ¿Me entendéis? Pues eso, hay un exceso de intelectualidad también, un exceso de, pues por eso, por querer ser tan materialistas, tan racionales, pues tienen ese exceso que a veces aburre un poco, ¿no? O al menos a mí me aburre, ¿no? Pero bien, si los coges por la parte buena que tienen muchas, pues hay muchas cosas que coincido con ellos, ¿no? Bien, lo voy a dejar ahí. Creo que ha sido un viaje por Santiago que nunca puedo pronunciar su apellido demasiado bien porque es un apellido muy sencillo, pero muy tonto de pronunciar. Porque, por lo menos para mí, ¿eh? Es claro, ahora lo voy a intentar Armesilla, ¿vale? Lo voy a intentar porque tengo tendencia a llamarlo Armencilla, no sé por qué. Y es Armesilla, así de simple, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, no sé, no acabo de retener su apellido con la simpleza ortográfica que tiene y su verdadera simpleza, lo digo en belleza, ¿no? Es una cosa muy simple, muy normal, Armesilla, pero yo siempre tengo tendencia a decir Armencilla o Armesillas o cosas de estas. Bueno, en fin, uno no es perfecto. Bien, les invito a próximos audio vídeos. Doy las gracias a los nuevos suscriptores, que veo que hay unos cuantos más. Hemos superado los 300, ¿ya? Y bueno, pongamos rumbo hasta donde nos lleve esta aventura, ¿no? Que espero que sea... Yo como tengo la famosa cifra 1000 en la cabeza, que me encantaría asumir por una manía, simplemente, por un tema de reto, ¿no? Porque como es YouTube, son los límites que te ponen para que te consideren un youtuber, digamos, homologado. Pues bueno, pues me gustaría alcanzarlo simplemente por ese capricho, ¿no? Bueno, pues nada, poco a poco. Un saludo a todos, hasta la próxima y cuidaros mucho. Venga, chao, chao.